Se mueven como un ejército de hormigas. Son los elegidos, los hombres de negro, con una misión: montar eventos, conciertos y espectáculos. Una marea negra olvidada por todos, pero que sin ellos el show no funciona. Hoy, en Equipo de Investigación, tenemos la oportunidad de hablar con uno de ellos. Van a conocer los entredichos de su vida en la carretera. Lo localizamos y no es que no quiera mostrar su cara, sino que nunca nadie la ha visto, pues viven en la penumbra. O estàs amb els músics o estàs amb els tècnics. ¿Puede un músico convertirse en técnico? Bé, jo això de ser músic ja fa temps que em vaig adonar que no tenia cap sentit. Sincerament, no et pots guanyar la vida estant de festa cada cap de setmana, per aquí, per allà, que si jiji, que si jaja. Així que vaig decidir treballar de veritat, amb Déu mana, i passar-me al costat obscur, fer-me tècnic de so. El técnico, como ente, sabe cuándo sale de casa, pero no cuándo volverá. Ser tècnic de so és més ball, ja que no has d'assajar, no has de comprar-te el teu propi instrument, recanvis, i tot el que comporta, com practicar, netejar-lo. Però mai tens accés a camerinos i per tant no pots oblidar les penes en alcohol gratuït. Pero, ¿cómo una persona puede aguantar este ritmo? Bé, és complicat. Has de fer unes 3 classes de yoga i 2 de meditació a la setmana per poder aguantar els músics i les seves cosetes. És molta paciència. La gente va a solicitar este tipo de ayuda cuando ya no tiene solución posible, cuando han recorrido todo tipo de búsquedas físicas, primero médicos, después psiquiatras, después quiromantes, brujos, todo tipo de cosas. Pasan inadvertidos, pero son los soldados del show. No van a comer en los próximos meses y ellos lo saben. Però si ningú se'n recorda de nosaltres als concerts. No, la majoria de músics ni es despedeixen de nosaltres a l'acabar ni res. Pues imagina't l'estat i els polítics. ¿Quién hará estos trabajos cuando termine esto? ¿Quién montará, iluminará y sonorizará los eventos?